Muy buenos días, nos encontramos una vez más en este su programa, Conversando con Sentido. Y hace un par de semanas tuvimos la dicha de tener al buen tocayo, Óscar Hernández, entre nosotros. Y qué bueno que le quedó ganas de volver. Bienvenido una vez más, tocayo. Sí, gracias otra vez por la invitación. Pensé que no me iban a volver a invitar después de todo lo que dije. Siempre será tu casa aquí, siempre. Así que bienvenido, bienvenido. Estamos aquí como familia. Y la última vez salió un tema muy interesante. Yo creo que no nos alcanzó el tiempo, tocayo. Esa fue la realidad. Pero ahora quisiera invitarte a que consideramos un tema más personal que tiene que ver con la fe y sobre todo en los momentos en que nos vemos ya sea motivados o confrontados de hablar de la fe sin miedo y sin poses. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, dentro de mi caminar, que ya pudiera decir, ya son años dentro de lo que es ambientes eclesiales, parroquiales, diocesanos, me ha tocado de todo te pudiera contar, desde acompañar a enfermos terminales, presos, en fin. Pero dentro de eso he admirado mucho a aquellas personas que con sencillez, es decir, sin presunción, pero también con mucha tranquilidad, pueden hablar de su fe, porque vivimos en un país libre. Sin embargo, me ha tocado también ver el lado opuesto, tocayo, de esta parte de aquellos que en el nombre de Dios quisieran estar imponiendo su fe. Sí, hay de hecho, pues algunas personas que podría yo decir, ¿no? Perdón, pero con dolo, aprovechan, ¿no? De la fe o de la palabra, pues, para salirse con la suya, ¿no? Desgraciadamente sí hay. Entonces por ahí escuché una frase que dice: cuando la fe se cuenta, no se presume. Que hay maneras, hay formatos, hay momentos, o incluso no sé si esa podría ser una buena pregunta, si hay momentos donde se puede hablar de su fe. Porque en esta cultura americana lo escucho más en inglés, no sé si te pasa a ti como hispano, pero lo escucho más en inglés en la comunidad anglosajona, que cuando se reúnen para comer, para convivir, sobre todo en la mesa, no se habla ni de religión ni de política. Sí, bueno, con nosotros los hispanos sabes que es un poquito diferente, pero sí en el lado anglosajón. Entonces, si dentro de tus ambientes familiares, sociales, políticos, ¿cuáles son los momentos donde uno puede hablar de su fe sin miedo, sin caer en esa presunción que estamos hablando, en la cual pudiera ser ya un poco chocante? Sí, mira, se me ocurre algo, a lo mejor podría ser chistoso, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella película del hijo de Will Smith, este chamaquito, y de Jackie Chan, que se llama Kung Fu? Kung Fu. Y le dice el señor... Que es como una nueva versión de lo de Karate Kid. Sí, te acuerdas de esa película. Y le dice Jackie Chan: todo en la vida es Kung Fu. Es muy... y le está haciendo entender al niño que todo en la vida es Kung Fu, ¿no? Y le hace que cuelgue y descuelgue su suéter, ¿no? Yo siento que en la vida todo es fe. En la vida todo es Dios, en el grado que tú se lo vas permitiendo, ¿no? Y en el grado que tú lo vas reconociendo. Algunos somos muy fallos o somos muy tercos en demostrar o en aceptarla o en quererla. Pero la fe no deja de ser un regalo de Dios, ¿no? Entonces está tan fácil como recibir ese regalo. Me ha tocado cosas muy duras, con gente que ahora yo pues me pongo ahí a debatir a veces, sobre todo en la construcción. ¿Cómo qué, tocayo? ¿Cómo qué? Venga de ahí. Toca decir que qué conveniente es creer cosas porque existe la palabra fe, porque me ha llegado a ese grado, ¿no? Con personas pues anglosajonas, con un par. Y me dicen, pues sí, pues existe esa palabra fe para convencerte de que todo lo que no puedes probar, todo lo que no puedes hacer, pues lo tienes que creer por fe. How convenient. Entonces tú abres ahí una ventana, a ver si podemos cerrarla o entrar, en que hay una diferencia entre la fe como testimonio y la fe a través de lo que informa un dogma, por ejemplo. Sí.
Dime, No, no, termina. diga, por favor. No, porque el ejemplo que diste de Jackie Chan, es muy bueno, ¿verdad? Decir, o bueno, te lo voy a dar con otro ejemplo. Uno de mis mejores maestros de teología siempre dijo, creo que soy un buen maestro, pero nunca seré igual de bueno que mi madre. Diciendo que ella era mejor teóloga que él, sin haber terminado la primaria. Entonces, ese ejemplo me ayuda como para decir, la mamá de este maestro podía ver a Dios en todo. Y a lo mejor el maestro, por su racionalización, la capacidad que tenía de pensar, a lo mejor su fe no era tan fuerte como la de su mamá. Entonces me hace pensar en esta ventana que abrimos de que no necesariamente hablar de la fe me tiene que llevar a una postura de maestro y dogmático. Exactamente, sí. Sino más bien de testigo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdísimo. De hecho, para allá iba yo, pero pues se nota que has leído algo y Por ahí, con ya lo Dorito. adivinaste. Pero sí es muy, de verdad muy, nosotros mismos pudiéramos pensar que qué conveniente es tener fe nada más para creer cualquier cosa que no podemos probar, ¿no? Pero si lo vemos de una manera, déjame decir esto primero, bendita ignorancia. Okay. Porque cuando ignoras muchas cosas, pues no te preguntas otras tantas, ¿no? La dificultad viene cuando no ignoras tanto y pues vienen todas esas preguntas, ¿no? Y a veces nos enfocamos tantísimo en preguntar y preguntar y preguntar que ni siquiera ponemos atención en las respuestas, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Jackie Chan, pues que yo creo que todo en la vida es fe, es que es así, ¿no? Tú empiezas a reconocer la fe en todo lo que haces, en todo lo que te acontece, en el día a día, y la vives en la medida que tú la vas aceptando y que tú la vas reconociendo. Entonces, si partimos de esa realidad, a ver si te entendí, subjetiva. Porque si para ti todo es fe, es subjetivo. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde muchas veces entra en la Iglesia Católica la gran crítica, por ejemplo, a los escapularios, a rezar el rosario, que son todos estos actos de devoción en los cuales la Iglesia misma dice que depende de la fe del individuo. Yo no soy peor cristiano por no rezar el rosario. La Iglesia es clara en esto, de que depende de la fe de la persona la cual aborda este ejercicio, ¿no? Pero para alguien, como tú lo describes, si tú ves a Dios en lo ordinario, estás confiando en que Dios se está manifestando. Pero pareciera que es tu fe, porque al otro no se la puedes imponer. Exactamente. Entonces, si nos sentamos en la mesa y yo estoy de referee y tú estás tratando de explicarle cómo ves a Dios en la vida diaria y la otra persona que tú dices ahí, bendita ignorancia, pareciera que la responsabilidad está más en ti que ves, que sientes que percibes a Dios en lo ordinario, que en la otra persona. Y a veces no la llevas de una manera teológica, a veces no la llevas de una manera en libros, en oraciones, a veces la llevas con un ejemplo de vida, con un ejemplo de actitud, con un ejemplo de servicio. Okay. Y todas esas cosas arrastran más de que tú le quisieras meter 50 libros a alguien en su cabeza, ¿no? Bueno, yo me considero un metiche crónico. Siempre estoy pensando que no sé cuántos libros hay ahí llenos de cosas que yo no sé y me da la curiosidad, ¿no? Pero también reconozco que en eso vienen grandes dudas y vienen grandes cosas. Y para llevar la fe no creo que es necesario, digamos, ser un teólogo, digamos, ser alguien que dedicó su vida a eso, sino que tú la vives. Y es donde pues estriba mi ejemplo de que todo en la vida es fe. Entonces, tú puedes llevar 1000 palabras, pero si llevas solamente un ejemplo, ese puede que taladre más que todas las palabras que pudieras llevar, ¿no? Sí, y me gusta que estés de alguna manera tratando de aterrizar lo más que se pueda, porque los radioescuchas definitivamente se han de estar imaginando todas esas escenas de Navidad, de Thanksgiving, donde alguien saca el tema de Dios, la Biblia, algún tipo de enseñanza de la iglesia, y pues termina siendo un desastre o termina siendo un momento incómodo de división.
Me llamó la atención y quisiera preguntarte más porque ahorita te comparto de mi experiencia. Yo no me considero un experto explicando a Dios, a pesar de que lo he intentado por más de 25 años. Pero sí me considero un testigo de cómo Dios me va explicando la vida. ¿Sí? Repito, no me considero un experto en explicar a Dios, pero sí me permito ser un testigo de cómo Dios me va explicando la vida a mí. Y por eso te decía que si ubicabas esta parte subjetiva, de que al momento en que yo me siento con doña Chonita, tú ahorita hablabas de dar testimonio, de servicio y no tanto de teología. Pero sí hay momentos donde la cosa se pone intensa, sobre todo en la parte apologética. Un saludo a nuestros hermanos apologéticos. Porque esa parte sí me hace ruido. Porque te estoy confesando que yo no me considero un experto en explicar a Dios. Pero, ¿en qué momento puede uno pintar su rayita para no ser imprudente, para no imponer la fe, al tratar de ser testigo, de moderar el camino, de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, sin convertirme en alguien que quiere corregir al otro? Que esa es una de las posturas de la apologética, porque quiere sacar el error del otro. Sí. Pues se me ocurre que, pues sí, volviendo al que lo vives de una manera, obviamente tienes que conocer y obviamente si sabes es mejor, ¿no? Porque pues nutres tu mente, nutres tu conocimiento, tu cultura, nutres todo y a veces eso puede tal como aligerar o hacer más fácil explicar algo o también lo puede complicar un poco, ¿no? A mí me gusta, y esto es algo que aprendí en cursillos, ahí comercial para los cursillos. Saludos de colores. De colores, que tú puedes llevar a Dios en tu corazón y mostrarlo como quien brinca a una alberca y se sale, o a una piscina, no sé cómo les digan, pero vas a salir goteando, ¿no? Entonces cuando tú te sumerges en Cristo y te sumerges en eso, cuando tú sales y andas con los demás, pues vas a ir destilando a Cristo, ¿no? Okay. Y eso se nota. Y a veces tienes que entrar a veces con lo que la gente entiende, ¿no? Sí. Si tú ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Hablándoles en francés, ¿no? Y cuando difícilmente hablan español, por poner un ejemplo, ¿no? No te van a entender. Entonces, si alguien habla fútbol, habla, boxeo, lo que hablen, tú entras por ahí. Pero tú sabes que con quien tú te quieres salir es con la de Cristo, ¿no? Y traértelos. Ok. Y esa es una bonita manera de, a lo mejor sin tanto conocimiento, a lo mejor sin tanta teología, tú buscas no convencerlos, porque ¿quién es uno para convencer? Sino de animarlos, de invitarlos, porque el que va a hacer el convencimiento al final es Cristo, como me convenció a mí. Y creo mucho en eso, pues, en que yo solamente tengo que hacer la invitación y Cristo se encarga del resto, ¿no? Ok, entonces lo que me estás diciendo es que no necesariamente hay que decir el nombre de Dios para entrar en conversaciones de compartir la fe. De entrada no, sí. De entrada. Ok. Como te digo, tú puedes dar una buena actitud y mira, voy a poner un ejemplo de un hombre que trabajó conmigo, él viene de la Argentina. Dieguito, si me escuchas, un saludo, te quiero mucho, mijo. Me mandó un mensaje, la verdad me provocó un par de lágrimas porque no muy seguido recibes un mensaje así profundo. Y él me decía en ese mensaje que él consideraba que yo era un buen hombre. Yo eso no me lo creo de mí, pues, pero él me lo decía y me conmovió. Decía que yo sabía transmitir muy bien la fe sin hostigar. Sin hostigar, ok. Y bueno, mi esposa pudiera diferir en eso. Entonces, me gustó lo que me dijo porque siento que entonces estoy logrando mi objetivo de llevar a un Cristo normal y un Cristo, una fe cercana, una fe que se puede vivir, como sea que estés, como sea que pienses, como sea que... Y ya tú permites después que eventualmente Dios ya te hable más directo, ¿no? Y ya te hable más. Entonces, si te estoy entendiendo y sigamos el hilo de
compartir la fe, ahora la palabra que se me viene es sin formalismos. Exactamente, sí. De tal manera que se parezca al Evangelio. O sea, Jesús hablaba en parábolas, Jesús daba ejemplos muy sencillos a pescadores, a personas que no tenían una educación como la pudiera tener Pablo, por ejemplo. Entonces, sin formalismos, la fe se vuelve lenguaje humano. Exacto. Entonces, con ese ejemplo que das y con lo que yo trataba de decir hace ratito, Jesús hablaba, nos dicen los evangelios, de pan, de peces, de semillas. Y fue Dios mismo. O sea, ni siquiera estaba tratando de, como nosotros, hacer que Dios obrara, sino Él estaba obrando. Exactamente. Entonces, si seguimos esta dinámica de poder presentar la fe como testigos, no como ejemplos, ¿verdad? Porque reconocemos que somos imperfectos y que nadie merece ponerse como ejemplo, pero sin formalismos, y tenemos a Jesús que lo hizo, podemos decir que el Evangelio entra mejor por la vida ordinaria que por la teoría. Pues en mi experiencia, sobre todo en el estado de Indiana, porque es donde he pasado más de la mitad de mi vida, puedo decirte que sí. Entonces, qué momentazo, si nos estás escuchando, para aquellos que pudieran tener miedo al compartir su fe, miedo a parecer fanáticos, a no tener las respuestas a veces, miedos a ser etiquetados, o incluso a aquellos que no quieren meterse en rollos de la iglesia por heridas y broncas. Qué momentazo poder decir que la fe no empieza con frases como es que la iglesia dice, es que en este pasaje de la Biblia, porque Pedro, Marcos, sino que pudiese empezar con frases como a mí me pasó. Exactamente. Entonces, el compartir la fe va mucho más allá de querer, o más bien no se limita, lo que estamos diciendo aquí, si te entiendo bien, no se limita a querer explicar, enseñar, ni mucho menos a corregir a alguien. Quizás luego tenemos que ver cómo se corrige a alguien, porque Jesús habla también de eso, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de compartir la fe. Entonces, el formalismo nos limita, creo yo. Y pareciera que está más unido al miedo que a la libertad que nos ha dado Dios de poder compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Exactamente. Puedo poner este ejemplo bien sencillo. Si quieres pintar una pared, tú no puedes empezar poniendo la pintura, ¿no? Primero pones un primer que prepara la pared a recibir esa pintura. La fe, cuando entra sin ningún formalismo, si entra sin una base así muy fuertemente teológica, obviamente todo está basado en la teología, pero tú no les expresas eso, sino que entras, es ese primer, ¿no? Para después poder aplicar la pintura. Por eso decía hace rato que de entrada, ¿no? Te preparas porque Cristo es quien va a pintar, ¿no? Sí. Yo he tenido la gracia de acompañar bastante gente en dirección espiritual, y una de las cosas que yo fui aprendiendo de mí mismo como director es esta manera de invitar, confrontar, iluminar, callar y en momentos citar la Biblia, los documentos, los santos, etcétera, etcétera. Y pudiera dar un ejemplo de contraste a ver si ayuda. Y me encanta esto del prime. Desde mi experiencia esto se ve así. Cuando había miedo a equivocarme, cuando había miedo a sentirme representante de Dios, el formalismo en mí, al hablar de mi fe, salía como debes de. Entonces, si me estás confiando que estás de alguna manera sufriendo una tentación, que estás padeciendo de alguna manera un ataque emocional, mi proyección formalista diría, es que debes de confiar más en Dios. Creo que el lenguaje humano y lo que me ha dado la experiencia es decir, yo no soy el ejemplo, entonces no voy a hablar de mí como el ejemplo, pero sí voy a usar lo que Dios ha hecho en mí. Entonces sonaría algo así. Hubo un momento en mi vida, si la otra persona se estuviera sentada ahí,
donde yo ya no sabía qué hacer. Y ahí curiosamente me di cuenta que no estaba solo. Eso que le estoy diciendo a la otra persona es una manera de invitarla a decir, no estás solo. A mí ya me pasó y te puede pasar a ti. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso porque si te fijas ahí, tú estás entrando por la empatía. Él va a sentir empatía porque, bueno, tú ya lo viviste, ¿no? Él va a sentir esa empatía porque, bueno, ya pasó por aquí. Y si te fijas, no es algo formal, no es una... Se está entrando por una simple cosa de empatía, ¿no? Y de gracia, yo quisiera añadirle, tocayo, porque hace ratito ya no comenté, discúlpame, esto del bautismo. Y decir, el bautismo no nos dio un micrófono para pregonar que somos maestros o somos los mejores, pero nos dio la gracia santificante para poder decir, Dios está obrando en mi vida. Eso creo que merece ser resaltado y por eso puedo hablar de mi testimonio más que de lo que Dios quiere en tu vida, que nunca lo voy a saber. Exactamente, sí, sí. También en el episodio pasado decíamos un poquito, ¿verdad? De los testimonios, que, o sea, un testimonio cuando es verdadero y cuando es sin filtros y sin nada, ese testimonio va a arrastrar porque muchos nos vamos a conectar de ahí, ¿ves? Y sigue siendo la entrada empática, la entrada porque nos entendemos, la entrada porque lo experimentamos, ¿no? Y generalmente nuestra parte humana, pues nuestra psicología va a reaccionar mejor a eso que a que llegue yo como un maestro, ¿no? Sí, porque la fe no se transmite por imposición, sino por contagio. Otra manera de verlo es la gente ordinaria y sencilla, que son con los que convivo, con los que yo me considero también, no necesitamos más explicaciones de Dios. Necesitamos ver que Dios está conmigo y que hace algo por mí. De tal manera que poder contar lo que hace en tu vida es una manera de testificar. Bendito y alabado sea Dios, ¿verdad? Que puedes tener la capacidad de ver que Dios está actuando en tu vida. Sí, y eso también lo puedes llevar sin ningún formalismo. Simplemente tú dejas que las Totalmente. personas lo vean en ti. Y así de sencillo. Y en otro momento quizás valdría la pena hablar de la consejería, de la dirección espiritual, que ahí creo que ya son ministerios más específicos que se prestan como para orientar a alguien, para guiar. Pero estamos hablando aquí de compartir la fe, de exponer tu testimonio dentro del caminar día a día, como lo dijiste en el trabajo. O sea, yo pienso en muchas personas que tienen su propio negocio y que tienen cuadrillas, que tienen personas trabajando que los ven y que conviven más que con la mujer. Sí, sí. Y los hijos es un gran campo para poder de alguna manera ir hablando sobre esto de la fe sin querer imponerla, ni mucho menos querer corregir y cambiar a alguien o convertir. Porque me ha tocado en casos, ¿verdad?, de que tienes que convertirte, pues ni que fuera en sapo para convertirme en príncipe, ¿verdad? Entonces, sí creo que le vamos tocando a esto de hoy en día se puede, sin poses, sin formalismos, compartir la fe de una manera muy práctica y sencilla, más que consejos, más que otra vez imposiciones. Entonces, para aterrizar, tocayo, diría yo que hablar desde la experiencia y no desde las conclusiones, porque no conozco tu vida, no conozco lo que Dios quiere en ti, ni mucho menos me atrevería a decir como profeta que esto es lo que va a pasar en tu vida, pero sí me atrevo que hablar desde mi experiencia, escuchando tu testimonio, me permite de alguna manera ver que la gracia va actuando y como diría Pablo, mi gracia te basta. Sí, estoy de acuerdísimo con lo que dices. Y de verdad que nosotros vivimos un temor enorme en llevar a Dios porque de verdad muchos de nuestros paisanos allá afuera piensan que Cristo, la misa y todas aquellas cosas es simplemente para las mujeres. Okay. Y no nos hemos dado cuenta que nosotros hombres, cabezas de familia, es quienes llevamos esa responsabilidad Bien dicho. de contagiar a nuestras familias, porque sí, podemos hacer muchas cosas allá afuera, pero yo sigo pensando que tiene uno que empezar por su casa, que es donde es un poquito más difícil, ¿no? O un muchito. O
o bastante difícil. ¿Para qué lo quiero maquillar? Porque, bueno, yo tengo 3 hijos, y de ellos yo empecé a acercarme un poco a Dios ya cuando él ya estaba más mayorcito, y él es el que menos quiere saber de Dios. Pero el otro día tuvimos una plática que cambió mi parecer un poquito de eso, porque me hizo muchas preguntas muy acertadas y preguntas que yo tenía cuando estaba joven, ¿no? Y mi niña, en cambio, la más chiquita, ella creció en la iglesia, ella va y se mete ahí en Our Lady of Grace y sabe dónde está todo, ¿no? Sí. Mejor que yo. Entonces hace una diferencia, pero no fue hasta mi niña, la chiquita, que yo entendí que tenía que darles una base de fe, y que la base de fe no se las das a nalgadas, no se las das obligados. Aunque voy a poner este ejemplo, en mi casa nunca fue opcional, de cuando yo conocí a Cristo para acá, el no ir a misa. Entonces eran 2 reglas en la casa. Aquí los Hernández no es opcional faltar a misa o dejar de ir al colegio. O sea, eso no estaba a discusión. Eso es lo que se espera de ti, Liro Hernández. Y ellos lo tomaron muy bien, ¿no? Entonces iban a misa y todo. Entonces siento que la semillita, como quiera que sea, ha quedado plantada ya cuando ellos gusten, cuando ellos tengan el deseo de acercarse. Sé que tienen por lo menos la semilla plantada, ¿no? Y nosotros, volviendo pues a lo que decía, como jefes de familia, tenemos la responsabilidad de poner esa semilla de fe en nuestros hijos. Porque a veces lo que hacemos es, con nuestras actitudes, con nuestros modos, con cosas que no hacemos tan bien, a veces es que sacamos esa semilla, ¿no? Y después ya no quieren nada que ver. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente. Pero si llevamos nosotros una fe a los demás de una manera cotidiana y normal, creo que se cumple el plantar esa semilla en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, ¿no? Y ya después Dios se encarga de lo que ya debe de ser más formal. Yo decía también en el episodio pasado que las cosas de Dios son serias. Entonces sí tiene que haber un formalismo eventualmente, y tenemos que conocer a Dios de una manera bien, porque no podemos amar algo que no conocemos, ¿no? Y el amor es algo formal. Y qué interesante, porque salieron varios temas. No te quería interrumpir porque de alguna manera el Espíritu Santo, si ya hablando de la fe, va soplando y las emociones se van manifestando. Por cuestiones de tiempo le vamos a tener que dejar aquí, pero quisiera complementar algo de lo que decías al principio con tu comentario de los hombres como cabeza. Yo concuerdo contigo. Muchas veces ese pasaje de Pablo, ¿verdad? El hombre como cabeza se malinterpreta. Pudiera inclinarse un poco hacia el machismo, hacia el control, pero efectivamente el rol del hombre es único, y cuando el hombre está de alguna manera involucrado, no solo en la iglesia, sino en compartir abiertamente su fe, la dinámica es diferente. Eso es 1 más 1, son 2. De tal manera que, haciendo un llamado a todos esos hombres que no saben cómo compartir la fe. Tú hablabas de tu testimonio, ¿verdad? Y cómo fue cambiando las posturas, y cómo ahorita ya puedes de alguna manera contar tu historia también de otra manera. Pero yo le diría a todos esos hombres que si hoy en día no sabes cómo entrar en una conversación, la pregunta que yo les hago a esas personas que no sienten nada o que no tienen la más mínima idea de cómo abordar, ¿dónde has sentido que Dios te sostuvo, aunque no lo puedas explicar? Empezar con el sentimiento, con la memoria, con el recordatorio, nos permite tener acceso a ese momento de gracia. Porque quizás para ti que nos escuchas, tal vez el día de hoy no estás llamado a explicar tu fe, pero por lo menos no a esconderla. De tal manera que, así como el tocayo, en 5, 10, 15, 20 años, tú que nos estás escuchando, a lo mejor vas a estar también en un micrófono dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esperemos que así sea para estos buenos hombres. Así que saludos para todos, gracias por sintonizarnos y escucharnos en las diferentes plataformas, porque quizás hablar de la fe empieza por atrever a decirnos que estamos caminando y estamos perseverando, y eso es suficiente. Gracias una vez más, tocayo. No, gracias a ti, tocayón, por la invitación. Y bueno, pues a mí no me queda más que, de verdad, esperar que
pues que este proyecto que ustedes tienen siga dando muchos frutos y pues que sigas haciendo lo que te toca hacer, tocayo, porque es una obra muy noble. De verdad te lo agradezco mucho. Gracias y yo sé que nos vamos a seguir escuchando. Eres bienvenido. Gracias. Conversando con Sentido, con el Dr. Oscar Castellanos. Un programa hecho para ti que luchas, trabajas y sueñas en este país. Escúchalo cada sábado a las 8 de la mañana para crecer como persona y fortalecer nuestra fe.